¿Cuándo ingresaste al periodismo? ¿Ya te diste cuenta que era además una vocación? Sí, más que una vocación, te digo, cuando yo me recibí de bachiller en el año 43, tenía 18 años, no sabía muy bien para dónde agarrar porque lo que a mí me gustaba era lo que no había que hacer. Es decir, me gustaba el teatro, me gustaba la pintura, me gustaban los libros, todo eso. ¿Te sigue gustando? Me siguen gustando por suerte, no, y por suerte pude de alguna manera afirmarme en ese camino. Di el ingreso a Derecho, estudié un año de Derecho, me aburrí como dos ostras, y después entonces dije, bueno, ¿qué es lo más aproximado a mí? En realidad te voy a confesar, lo más aproximado sería arquitectura. Me habría encantado ser arquitecto, pero me derrotaron las matemáticas. No tengo cabeza para los números, en absoluto. A mucha gente le ha pasado eso. Entonces fui a parar a Filosofía y Letras. Pero también te has ocupado de... Ah, no, sí, me interesa muchísimo. Y si me preguntás qué es lo que te gusta leer cuando no tenés otra cosa que leer o estás... La historia de la arquitectura. Sistemáticamente tengo una bastante buena biblioteca de arquitectura. Entonces fui a parar a Filosofía y de teatro. Fui a parar a Filosofía y Letras, donde pasaba esto. Yo a los 19 años entré a la aduana. Mi papá había sido funcionario de aduana, me hizo entrar a la aduana porque había que contribuir a la economía familiar. Entonces yo iba a la aduana temprano, a la mañana temprano. Como lo contás en tus memorias. Claro, entraba a las 7 y teóricamente tendría que haber salido a las 14, a las 2 de la tarde, pero como estaba estudiando universitario, me permitían salir a la 1. Entonces yo a la 1 comía un sándwich, un té o lo que fuere, y me iba corriendo a la facultad. Consecuencia, yo me había levantado a las 5 de la mañana, más o menos, me quedaba dormido en las clases de latín y de griego. Entonces llegó el momento en que dije, tampoco esto es para mí. Y en ese momento me llega una carta, es decir, no tan en ese momento, en el año 48 más o menos, una carta de Daniel Alberto de Seine. La Gaceta de Tucumán. Claro. De Seine fue compañero mío, tiene un año o dos menos que yo, pero por y ahí debe ser andamos. compañero tuyo en la Academia de Periodismo. Exactamente. Y fuimos compañeros en el primario, desde que éramos dos enanitos de 7 años o 8, hasta que nos recibimos de bachilleres. Hicimos juntos primario y secundario. Y entonces él se había ido a Tucumán a trabajar en la Gaceta. Él es nieto del fundador de la Gaceta, de don Alberto García Hamilton, y en ese momento la Gaceta la dirigía su tío Enrique García Hamilton. Que entonces me dice, mi tío Enrique me ha dado un espacio para comentar libros. Y recordando tus composiciones del colegio, mirá vos, la composición del colegio, la madre, la vaca y todas esas cosas. Recordando eso, quería saber si te gustaría hacer reseñas de libros. Yo le dije enseguida que sí, por supuesto, y me mandó, me acuerdo, Hojas de hierba de Whitman en la traducción de León Felipe. Pero era una buena página la de la Gaceta de Tucumán. No, muy buena, que con el tiempo se ensanchó a Estaba Martín Campos también. Bueno, Martín Campos era primo segundo de Seine, claro, Daniel primo de Seine. Entonces llega el momento en que de Seine me escribe, no había por supuesto email en esa época, y me dice, vos, me acuerdo, vos no te has dado cuenta, pero sos un periodista. Y la verdad es que yo no lo sabía, yo no me había dado cuenta. Bueno, después, ¿qué te puedo mostrar? Yo con personajes famosos, con García Márquez, en México, en 1966, noviembre de 1966. Fue el primer reportaje que apareció en una publicación argentina sobre García Márquez. Lo hice yo para la revista Primera Plana. Salió en junio del 67, que es cuando salió 100 años de soledad. Salió simultáneamente el reportaje y el libro. Si te esperas un momento, te traigo la revista, que la tengo ahí. Espérate, ¿dónde va esto? Yo saqué la foto de tapa,
que dio lugar a un equívoco bastante divertido. Fíjate que García Márquez es un hombre más o menos de mi estatura, es decir, una estatura media. Yo mido 1,72 m, creo, algo así. Y esto está sacado en un barrio de la Ciudad de México que se llama San Ángel, que es una especie de San Isidro, con construcciones del siglo XVIII. Entonces la vereda de este lado está un poco más alta que la calle, y desde ahí saqué yo la foto. La consecuencia es que la gente creía que García Márquez era más alto de lo que en realidad era. Cuando llegó acá a Buenos Aires, ¿cómo? ¿Es más bajo? Sí, es más bajo. Y además se puso especialmente para la foto lo que él llamaba la campera de las fotos, unos grandes cuadros negros y rojos, ¿no? Entonces me confió una columna, aparte de las reseñas de libros, una columna quincenal donde yo tenía que contar qué pasaba en Buenos Aires en materia de música, teatro, plástica, libros, dijiste, a mi toda juego la me actividad. llamaron, claro. Y ahí empezó un poco la cosa, ¿no? Inclusive prácticamente mi primera crítica de teatro también está en la Gaceta, en el año 56, cuando Caviglia dirige la Comedia Nacional. La primera obra con que se reabre la comedia es Facundo en la Ciudadela de Vicente Barbieri, que es la historia de Facundo en la Ciudadela de Tucumán, sí, y su relación, sí, con una me acuerdo de la obra, remota antepasada mía que se llamaba Severa Villafani. Mi familia es de origen tucumano. Y entonces me escribe de escena y me dice, por favor, hacer la reseña de Facundo en la Ciudadela. Y ahí así empezó la parte del teatro, que por otra parte, como lo he contado muchas veces, mis padres eran espectadores fervientes de teatro, iban muy a menudo al teatro, y yo desde muy chiquito me acostumbré a oír hablar de teatro. En mi casa además había una biblioteca donde había muchos textos de teatro de la época de mis padres, es decir, el teatro en verso de Marquina, de los hermanos Álvarez Quintero, estaba Benavente, y alguna cosa un poco más moderna. Yo recuerdo unas especies de sketches de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pero el verdadero golpe, digamos, lo tengo cuando viene Lorca a Buenos Aires en 1933, y en el Teatro Maipo, doña Lola Membrives estrena Bodas de Sangre. Mis padres van al estreno de Bodas de Sangre y a la mañana siguiente, como siempre en la mesa del desayuno, comentan lo que habían visto. Y comentan que no habían entendido una palabra de todo esto y que era esta cosa tan rara. Claro, ellos venían de Marquina, Benavente, claro, y compañía. Pero a mí me intrigó mucho y estaba parando en casa en esa época, había muerto mi abuela materna, estaba parando esa tía mía, lectora, la de los libros de Ara Luce, y ella tenía en su mesa de luz Bodas de Sangre, que la había editado Losada. Entonces yo fui furtivamente, saqué Bodas de Sangre y me puse a leerlo. Seguramente que no entendí nada de lo que pasaba en la obra, pero el lenguaje me llamó muchísimo la atención. Y fue la primera vez en mi vida, y esto lo recuerdo muy bien, yo tenía 8 años, recuerdo que dije, pero el idioma se puede usar de otra manera. Hay otra manera de escribir en español, ¿no? Y ahí ya me quedé prendido. Y como ya me habían llevado al teatro, a ver sainetes, por supuesto. ¿Ópera también? Sí, ópera también. En realidad te cuento, mi primera ida a un teatro es al Colón. Y dentro de muy poco tiempo se van a cumplir 80 años de esa ida al Colón. Me acuerdo clavado porque era el 2 de octubre de 1928. Era una función a beneficio del Patronato de la Infancia. Y también es inolvidable porque yo estaba sentado, iba a cumplir 3 años, todavía no los tenía. Estaba sentado en las faldas de mi abuela materna, a la que yo adoraba, y me asomé a la sala del Colón. Imagínate para un chico que ya a los 3 años aprendió a leer, un papelón por cierto, que es un fantasioso, imaginativo, qué sé yo, y de pronto se encuentra frente a esa especie de maravilla, ¿no? De palacio de sueños, ¿no? Dorado y rojo y qué sé yo. Creo que ahí me enamoré del Colón. Con las puestas que... Claro, y ahí me enamoré del teatro. Y era una representación de beneficio. Entonces, como el Patronato de la Infancia recogía a los niñitos abandonados por sus padres,
El cuadro principal era Moisés salvado de las aguas. Y eso lo describo también en mi libro de memorias, la escenografía, los detalles de la ropa, que te lo podría dibujar. Bueno, esta es una de mis primeras fotos, es de febrero de 1928. Yo nací en octubre de 1925, o sea que aquí tengo 2 años y unos meses, ¿no? Bueno, y esta foto es también la tapa de mi libro de memorias de infancia, que se llama Cuadernos de la Sombra, a partir de un poema de Johnny Wilcock. Y en la editorial sudamericana eligieron esta foto para la tapa. Y estoy en la estancia de mi abuela, en Pergamino, que fundó mi bisabuelo, Dionisio Yo, en 1856. Y puesto que estamos con la infancia, acá estoy yo de nuevo en la Benicia, 10 años después. En febrero de 1938, acá ya tengo 12 años. Y estoy con mi perro favorito que se llamaba Cartucho. Y la estancia se llama La Benicia porque mi bisabuela se llamaba Benicia, un nombre antiguo que creo que ya nadie se llama Benicia, pero bueno. Bueno, esta es mi abuela materna, figura en mi libro de memorias de infancia como una figura clave realmente en mi infancia, la mamá de mi madre. Soy yo más o menos por aquella época también. Parece que estoy comiendo algo, no me acuerdo. Y claro, lo que yo pude ver, eso sí les agradezco a mis padres, esos actores que venían del circo, los hermanos Simari, los hermanos Ratti, toda esa gente, venían directamente del circo, eran actores instintivos e intuitivos. Y yo agradezco mucho a mis padres que me hayan facilitado, que me hayan llevado a ver eso, ¿no? Y ya después, te diría ya más en serio, cuando Cunil creó la Comedia Nacional. Y en particular me acuerdo... Hacía 30 y pico. Me acuerdo muy bien, en el año 37, yo tenía 12 años, me llevaron a ver La Divisa Punzó, de Grusac. Iris Marga, Luisa Beil, Florindo Ferrario, Miguel Faurrocha, Santiago Gómez-Cú, los mejores actores del momento estaban en la Comedia Nacional. Pero a mí lo que me fascinó de La Divisa Punzó fue el escenario giratorio. El escenario daba vuelta y aparecía el Salón de Rosas en Palermo bailando el Minué Federal. Y bueno, fue como un deslumbramiento. Me acuerdo que volví a mi casa y con una caja de zapatos y una lapicera y un círculo recortado en cartulina, traté de reproducir el escenario giratorio con una linterna, además. Es decir, ya había entre mí y el teatro una aproximación, una relación muy, muy grande y muy entrañable, ¿no? Por otra parte, aspiré a ser actor también en algún momento, ¿no? Pininos, así, No, escribiste guiones también. Bueno, he escrito guiones, sí, pero nunca teatro. Nunca salvo a los 14 años, cuando salí de Icana, donde aprendí inglés, hice una obrita que se suponía que éramos nosotros, los que, digamos, nos recibíamos en Icana, que hacíamos una representación de Sueño de una noche de verano. Y o sea que muchísimos años después, es decir, tanto que hará, no hace 10 años, hace 5 años más o menos, un día me llaman por teléfono, una voz cascada de mujer que me habla en inglés. Yo le sigo la corriente hablando en inglés, ella me corrige algo que yo había dicho en inglés y me dice, ¿sabés quién soy? Soy tu vieja profesora de Icana. Maravilla. Estaba en un geriátrico, fíjate vos. Después la fui a ver, ya murió. Y me dijo, me acuerdo de esa obrita que escribiste y era impecable. Dice, en inglés era impecable. O sea que ese es mi único pecado como autor. Ahora, al margen de esos guiones de cine, de televisión. ¿Has escrito algunas canciones para Nacha? Y para... para Zippelinkowski también. El otro día estábamos conversando en casa y nos acordamos que vos habías escrito varias para, sí, para Nacha. Fíjate que yo había ido a ver a Nacha en el Di Tella y si bien me había fascinado, porque era un personaje sumamente